Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Lo verán ustedes en clave electoral. Aquí están en titulares, en Noticia Guatemala. Recta final para las elecciones presidenciales en esta nación centroamericana. 21 aspirantes se disputan el primer cargo del país en un pesimista ambiente electoral. Las fórmulas de izquierda fueron proscritas por parte del sistema judicial y varios referentes perseguidos. ¿Cuál es el futuro político de la nación? Vamos a analizarlo. En Noticia Ecuador. A un mes de las elecciones presidenciales, la más reciente encuesta sobre intención de voto revela que el binomio de la Revolución Ciudadana, encabezado por Luisa González, se ubica en primer lugar con amplia ventaja sobre el ex vicepresidente Otto Sonnenhösner y el otra vez candidato, Yacu Pérez. Presentamos esta radiografía y la analizamos. En Noticia España, de escándalo en escándalo, así avanza el movimiento político de los partidos tradicionales con los emergentes. Todo en busca de lograr mayoría parlamentaria para formar gobierno a un mes de las elecciones anticipadas. Les contamos de este escenario. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Guatemala, el país está en la recta final de un proceso electoral cargado de denuncias, bloqueo de candidaturas de movimientos populares, opciones conservadoras y una marcada influencia de actores externos. Vamos a revisarlo. Más de 9 millones de guatemaltecos están llamados a las urnas este 25 de junio para elegir a su presidente, vicepresidente, miembros del Congreso y otras autoridades locales. El proceso electoral se ha visto manchado por polémicas decisiones de la autoridad electoral al negar la inscripción de unos candidatos, revertir la de otros ya inscritos y aceptar la de algunos nombres que presentaban incompatibilidades con la legislación. Por un presunto inconveniente administrativo, el Tribunal Supremo Electoral sacó de la carrera presidencial a la dirigente indígena Telma Cabrera por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Por decisiones de la Corte Constitucional, también quedaron fuera los partidos de derecha populista de Roberto Arzú y Carlos Pineda, el primero por supuestamente haber empezado la campaña antes de tiempo y el segundo por la impugnación de su nominación por parte de un rival. Además de las 3 candidaturas presidenciales excluidas, más de 1.200 candidatos a vicepresidente, alcaldes y escaños en el Congreso también quedaron fuera de las boletas. Cortos de opciones diversas, el país se inclina hacia la derecha. Son 19 binomios políticos bajo esa tendencia, frente a 3 considerados de izquierda o progresista. Los 3 candidatos con más respaldo, según encuestas, son precisamente las del ala más conservadora, la ex primera dama Sandra Torres, el ex diplomático Edmond Mulet y la hija del dictador Efraín Ríos Montt, Suri Ríos. Aunque sus propuestas de campaña se centraron en ofrecer una política de mano dura para acabar con la delincuencia y la corrupción, descartaron la reimplementación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, esta instancia de la ONU que trabaja para esclarecer casos relacionados con corrupción. Fue expulsada del país en 2019 y desde entonces se desató una persecución a los operadores de justicia, jueces y medios de comunicación independientes que apoyaban las investigaciones, mismas que tocaban los intereses de las élites. A este turbulento panorama se le suma la marcada influencia de Estados Unidos en el proceso electoral, desde vínculos con algunos candidatos y partidos políticos, hasta el financiamiento en temas como capacitación, observación y educación cívica electoral a través de instituciones públicas.
Este es el escenario, teniendo en cuenta que quedan muy pocos días para este proceso electoral. Será el próximo domingo cuando se abran todos los centros electorales para que 9 millones de guatemaltecos y guatemaltecas vayan a las urnas y decidan cuál es el futuro para su país. De esto vamos a hablar con el comandante Pablo Monsanto, excomandante insurgente, signatario de los acuerdos de paz, exdiputado, cronista, líder del movimiento social Tejiendo Pueblos. Comandante, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder conversar más si se trata de analizar la situación de Guatemala. Muchísimas gracias. Con toda su experiencia política de carácter social, quiero primero preguntarle acerca de lo que significa tener 21 candidatos en contienda, que son los que están en la papeleta, sobre los que el pueblo guatemalteco tendrá que decidir. Ya veíamos en el informe que algunos de los principales referentes de movimientos sociales fueron proscritos, como por ejemplo el Movimiento Popular de los Pueblos, el MLP. ¿Qué significan estos 21 candidatos en contienda? Yo creo que hay varias interpretaciones, pero principalmente la interpretación que se hace es de que la apertura a una participación muy numerosa de candidatos a la presidencia está hecha sobre la base de una estrategia que lo que tiende es a dividir el voto popular, a dividir el voto social, a confundir a la sociedad y a los pueblos de Guatemala en este proceso, porque al final lo que le interesa al gobierno actual y al sistema es que voten por los candidatos de ellos, los candidatos que representan el sistema. Y de estos 21 candidatos, ¿podríamos hacer una división clara de quiénes representan el sistema, quién está detrás además de alguna manera ungidos por el presidente Jan Matei? ¿Qué significan estos 21 candidatos en ese sentido? Bueno, yo diría que una característica principal que tiene el proceso actual de Guatemala, que dicho sea de paso, es un proceso electoral que no tiene comparación con otros, porque este proceso electoral se realiza en una situación en donde el país está pasando una situación verdaderamente lamentable desde el punto de vista político, económico y social. La corrupción ha llenado por completo toda la situación que está viviendo el país, y muchas de las participaciones que hay de estos candidatos o subcandidatos, o como los califica la población guatemalteca, que son parte del circo electoral, son candidatos que en realidad están participando no porque estén conscientes de que puedan ganar, porque tengan una estrategia para ganar, sino porque eso les permite negociar y llegar con los ganadores o los que queden finalmente a ocupar puestos dentro del Estado, por supuesto con privilegios, que es lo que busca toda esta gente. Esto que usted nos dice, entonces ya vamos comprendiendo a qué se debe que existan 21 candidaturas en la papeleta para el próximo domingo. Hay 3 candidatos en todo caso que van arriba en las encuestas: la ex primera dama Sandra Torres, Edmond Mulet, un ex diplomático, y Suri Ríos, que es la hija del dictador Efraín Ríos Montt. ¿Qué tienen ellos de distinto entre sí y qué los distancia? Bueno, Sandra Torres es tercera vez que es candidata a la presidencia. Estuvo en el gobierno de Álvaro Colón con el partido UNE, y a partir de eso ella creó un partido y creó una base social bastante fuerte, principalmente en el interior de la República. Ella tiene un respaldo popular bastante grande, pero sin embargo también es la candidata presidencial que tiene el voto en contra mayoritario. Los otros candidatos, como por ejemplo Suri Ríos, están respaldados por la derecha extrema, la que nosotros calificamos como la derecha fascista, que incluso ante un impedimento constitucional, porque la Constitución legalmente le impide a ella participar como candidata. ¿Y cómo fue entonces que permitieron que ella se postulara? ¿Cómo le aceptó el CNE su inscripción?
Bueno, le aceptaron porque en una maniobra que hicieron desde el Congreso de la República, ellos cambiaron los miembros de las Cortes y entonces la Corte de Constitucionalidad le permitió a ella poder introducir elementos que obviamente iban a apoyar la candidatura de ella. Y esa es la razón por la que ella fue aceptada como candidata presidencial, no porque la Constitución claramente dice que ella no puede ser candidata. Por ser la hija de un dictador. Sí. ¿Y ella representa un ala militar del país? No exactamente es un ala militar del país, yo diría a la mafia militar. Que eso es importante porque Guatemala está en manos de la mafia en general, pero hay una mafia militar que es la que se conformó durante todo el proceso de guerra que vivió Guatemala durante más de 36 años. Y todos estos militares pues obtuvieron poder de diferente manera y lograron crear a través de la estrategia de contrainsurgencia una fuerza política que está conformada principalmente por los patrulleros de autodefensa civil en todo el país, que llegaron a ser más de 1 millón. Y entonces son especies de grupos paramilitares. Exacto. O sea, son los patrulleros civiles, era gente armada que apoyaba las operaciones del ejército en contra del movimiento guerrillero y en contra de la población que apoyaba al movimiento guerrillero. Grupos paramilitares, sin duda. Sí, son parte de los grupos paramilitares que han operado en el país y que todavía aún de alguna manera siguen operando en contra de la población, en contra de los que luchan por mejorar. ¿Siguen operando, comandante? Sí, ¿Hoy en día están activos? En algunas regiones, sí, principalmente en las regiones del nororiente del país, todavía hay una gran cantidad de gente que está organizada y controlada por el ejército y que utiliza para reprimir a los campesinos que luchan por la tierra, por obtener un pedazo de tierra, por defender su tierra, porque hay un movimiento campesino indígena a nivel nacional que se caracteriza por la defensa de la tierra. Y entonces estos utilizan esa fuerza, que son los patrulleros de autodefensa civil, para combatir a los dirigentes campesinos y a las siguen siendo, comandante, campesinas. Financiados. ¿Detrás de ellos sigue estando las fuerzas militares? Por supuesto que sí. No solo, bueno, hay un sector importante del ejército que está detrás de todo eso, pero detrás de esta fuerza militar también hay otros sectores empresariales que están vinculados con el capital financiero internacional y con el narcotráfico, porque todo esto está penetrado por el narcotráfico. Por las mafias. Cuando usted habla de las mafias, se refiere a corrupción y también al narcotráfico. Así es, así es. Así. En este recorrido nos falta, de acuerdo a los 3 primeros candidatos, que según vemos en las encuestas, uno de ellos podría ser el nuevo presidente o presidenta del país, está Edmond Mulet. ¿Quién es el comandante? Bueno, Edmond Mulet es un personaje que tiene una cantidad de señalamientos muy fuertes en contra de él, porque él ha explicado que sus actividades anteriores, principalmente vinculadas con organizaciones de derechos humanos, hubo una época que se dedicó a vender niños, o sea, comprar niños y vender los niños. Él los encubre como una actividad humanitaria, porque eran niños que no podían vivir bien en Guatemala y entonces él lo que hacía era que se lo compraba niños, a las vendía madres niños guatemaltecos para venderlos en el extranjero. Ese es un señalamiento muy fuerte que le hacen a Mulet. O sea, eso debería ser una proscripción a una candidatura presidencial. Por supuesto que sí, principalmente por las organizaciones de derechos humanos, no solo de Guatemala, sino fuera de Guatemala. Sin embargo, hasta ahora eso no ha provocado un movimiento que sea tan fuerte que le impida a él seguir participando como candidato presidencial, y él está entre los primeros 3 lugares de las encuestas
que actualmente se presentan en el país. Así es. Y entre todos estos candidatos, usted nos hablaba del sector empresarial. ¿Cómo se mueve en este proceso, además de complejidad política, económica y social, que bien usted nos decía, de Guatemala, el sector empresarial? ¿Le entrega dinero a todos y que gane el rostro que sea, que lo siga acompañando, o cómo se mueve? No, yo le podría decir que los últimos 70 años Guatemala ha estado controlado el Estado completamente por los poderes fácticos. Entre ellos está la mafia militar, está la oligarquía criolla, está el capital financiero internacional, que son aliados de ellos, y por supuesto que todo esto está de alguna manera copado por el movimiento internacional que apoya la política norteamericana para Centroamérica, porque acuérdense ustedes que Guatemala tiene un lugar privilegiado en Centroamérica, y es de que nosotros, el territorio guatemalteco, es la frontera con Norteamérica. Entonces, todo lo que pasa para Estados Unidos, todo lo que pasa por México, necesariamente tiene que pasar por el territorio guatemalteco. Precisamente cuando Obama planteó la creación del Triángulo Norte de Centroamérica, está Guatemala en primer lugar, asumiendo los compromisos para que Guatemala sea el territorio filtro de las masas que emigran hacia los Estados Unidos y pasan por territorio guatemalteco. Y entonces el Estado guatemalteco está al servicio de esa política norteamericana. Y en este momento, comandante, ¿la embajada norteamericana dentro de Guatemala ha estado activa políticamente? Por supuesto, la embajada nunca ha dejado de estar activa. Es decir, incluso... ¿Y le ha hecho guiño a algún candidato, alguna candidata? Bueno, ¿alguna expresión? Usted bien sabe cómo se mueve, ¿no? Una fotografía, un mensajito, una reunión, y ahí se lee entre líneas. La embajada siempre tiene que ver con los movimientos que se realizan dentro de Guatemala por parte de los políticos guatemaltecos y las relaciones que hay con los países vecinos. Tanto es así que, bueno, la casa del embajador en Guatemala queda en la 20 calle. Entonces, muchas veces la expresión popular es: a eso se va a decidir en la 20 calle. O sea, en la casa, en la residencia del embajador, de Estados Unidos. Esas cosas, muchas veces, incluso el embajador, para tomar determinadas decisiones y disposiciones, llama a los funcionarios a su residencia. Entonces, en una oportunidad yo le decía a Álvaro Colón: bueno, ¿y por qué tenés que ir vos a la residencia del cuando embajador? Era Álvaro Colón presidente del país. Cuando vos sos el presidente, él tiene que venir a la presidencia. Pero esa era la relación que establecía el embajador. Es una relación de sometimiento. Por supuesto, porque el embajador era el que les decía. También cuando renunciaron a Pérez Molina, que Pérez Molina le exigió la embajada de los Estados Unidos que presentara su renuncia después de que se descubrió el desfalco y el latrocinio que habían hecho de todo el país. Y entonces, y los negocios sucios que habían hecho, la corrupción, los niveles de corrupción. Bueno, Pérez Molina todavía está preso, la vicepresidenta todavía está presa, hay muchos funcionarios de esos gobiernos que todavía están presos. Y también un grupo de empresarios está preso. Y en todo eso tuvo que ver la Embajada de los Estados Unidos, junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG. Y entonces trabajaban conjuntamente, y detrás de eso, pues, el financiamiento venía de Naciones Unidas. Entonces, de esa manera es que ellos empezaron a tratar de controlar los niveles de descomposición que había para el manejo de estos temas fundamentales, que es la migración, el narcotráfico, porque no es que los Estados Unidos estén en contra del narcotráfico. Los Estados Unidos lo que quiere es controlar el narcotráfico, pero no oponerse para que siga llegando la droga a los Estados Unidos. Y el otro tema que ellos tenían muy claro era la necesidad de detener la emigración, principalmente de los tres países centroamericanos, que está Honduras, Salvador y Guatemala,
Y los gringos entienden perfectamente las causas. Lo que pasa es que lo que ofreció Obama fue una inversión de capital para combatir la pobreza y de esa manera tratar de detener la migración, que es una cuestión visible, porque además eso desde la época de cuando intentaron detener la influencia de la Revolución Cubana con aquella política que emprendió Kennedy de la Alianza para el Progreso, todo ese dinero se lo robaban, todo ese dinero en vez de invertirlo en el país, en beneficio de los campesinos, en beneficio de los trabajadores, se lo han robado. Y ahí, claro, y ese es el problema, ese es un problema estructural que exacto. Lo que estamos observando con todos estos candidatos, comandante, es que no van al fondo del asunto, porque se quedan, por ejemplo, la mayoría de ellos en el tema de la seguridad, tratando de establecerlo como un punto fundamental, pero si vemos las necesidades del pueblo son otras. Claro. Permítame aquí además preguntarle acerca de lo que significa que no estén como candidatos a la presidencia Delma Cabrera y Jordán Rodas, pero estas no son solamente unas elecciones presidenciales, se elige todo el mapa político nacional. ¿Cómo ve usted la presencia de sus candidatos y la posibilidad de que además lleguen a cargos de elección local? Mire, en las elecciones pasadas, la compañera que es la candidata del Movimiento de la Liberación de los Pueblos, el MLP, quedó en las encuestas en cuarto lugar. Y así quedó finalmente en el proceso electoral. Y ahora en este proceso ella al principio aparecía ya en la primera encuesta en quinto lugar. Y eso les preocupa muchísimo a ellos porque del periodo anterior al de ahora, el MLP se desarrolló mucho orgánicamente, es decir, extendió su presencia organizativa en la mayor parte del país y tienen mucha influencia porque el MLP se ha desarrollado sobre la base de la lucha por la recuperación de los recursos naturales y los recursos estratégicos del país. Es decir, son los que plantean la nacionalización de la energía eléctrica, la nacionalización de las minas, la defensa de la tierra, etcétera. Son un movimiento muy fuerte y que se ha logrado extender en la mayor parte del país. Entonces ellos se fueron convirtiendo en una especie de peligro para estas fuerzas políticas que no tienen ese arraigo popular y se dieron cuenta que el MLP iba creciendo y que se convertía en un peligro para la existencia misma de este Estado, porque el Estado actual de Guatemala está en manos de los poderes fácticos, está en manos de la mafia militar, está en manos del crimen organizado, está en manos de la oligarquía y en manos del capital financiero internacional. Entonces, claro, comandante, y todos estos sectores que están en las regiones, además en la Guatemala profunda, que conocen tanto de las necesidades, han también llegado, y me refiero además en términos de votos, en términos políticos, a la Guatemala urbana. Sí, es que eso es una de las cosas que más les preocupa, porque hace 4 años... Han crecido también hacia las ciudades. Claro, hace 4 años el MLP, su desarrollo organizativo lo tenía más a nivel rural, a nivel del campo, pero ya ahora ellos lograron levantar una estructura muy fuerte en las ciudades, y principalmente las ciudades más importantes del país, como es la ciudad de Guatemala, las ciudades del noroccidente del país, y los cálculos es que si realmente las elecciones se producen respetando el voto popular, el MLP tiene posibilidades, junto con otras fuerzas progresistas, de llegar a tener una presencia en el legislativo, en el Congreso de la República, que les permita poder lanzar una serie de reformas muy importantes. La primera sería la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. También los del MLP tienen como consigna principal la realización de una Asamblea Nacional Constituyente ordinaria que les permita avanzar en el Congreso de la República para lograr una Asamblea Nacional Constituyente originaria.
y eso pues llevaría a cambiar los artículos pétreos que tiene la actual Constitución de Guatemala y que no permite avanzar más en las reformas que el país Claro, necesita. porque hay un modelo establecido sobre el que uno de estos candidatos, Sandra Torres, Edmond Mulet o Suri Ríos, en la función de lo que se decida en el voto del próximo domingo, no permitirían que se cambie. Hay un punto más que me parece importante para destacar, comandante, y es que usted nos hablaba muy bien de la CICIG, el llamado tema del gran escándalo de la línea, por lo que el expresidente Otto Pérez Molina está tras las rejas. ¿Estos candidatos habrían hecho un pacto de alguna manera de gobernabilidad para evitar que de nuevo una CICIG o algo similar regrese al país? Bueno, ellos expulsaron el ejército y todos estos sectores que ahora lograron ocupar o copar los poderes, principalmente el Poder Judicial y las estructuras que tienen que ver con aquellas asambleas nacional constituyente, la Asamblea Nacional Jurídica, que son los que tienen que aprobar las reformas constitucionales, porque hay cosas que no se pueden hacer si por ejemplo la Asamblea Nacional Constituyente no considera que pueda estar dentro del marco del conjunto de reformas que haya que hacerle a la Constitución. En Guatemala hay una resistencia enorme a que se haga las reformas constitucionales, porque prácticamente si se hacen las reformas constitucionales, la oligarquía y el capital financiero internacional empezaría a perder mucho terreno, y principalmente porque en las últimas décadas ha habido un incremento a la actividad extractiva, o sea, las minas han surgido por todos lados y también los cultivos, como por ejemplo el cultivo del aceite de palma africana, que se ha extendido en grandes regiones del país, en lo cual han desalojado brutalmente a los campesinos. Y entonces todo eso se vería afectado si se logra que se hagan las reformas. Usted dice esto y entendemos entonces con mucha claridad por qué la proscripción de Telma Cabrera y de Jordán Rodas. Lo que pasa es que tocaba los intereses más profundos del interés, valga la redundancia, de poderes nacionales y también transnacionales. Comandante, estoy a punto de despedirlo, pero no quiero dejar de preguntarle acerca de un libro que usted ha escrito. No es cuento, es historia. Usted decía en una entrevista a un medio de comunicación local, conocer la historia es una condición indispensable para que se pueda reorganizar el movimiento revolucionario. Y bueno, bien sabemos que contar la historia, que resulta poco fácil en nuestros países, en muchos de ellos, no en Venezuela, que siempre está presente por fortuna, pero en otros de nuestros países es difícil y ha tratado además de esconderse, de olvidarla o de cambiarla. ¿Cuál ha sido su objetivo con el libro? No, mire, mi objetivo personal es dar a conocer los hechos reales, no lo que está en mi mente, no lo que yo viví solamente, sino hacer un trabajo serio que reconstruya la historia de la lucha revolucionaria en Guatemala, porque hay una situación que es verdaderamente lamentable. Es decir, el movimiento revolucionario que en Guatemala se desarrolló en un momento de la confrontación armada prácticamente desapareció. Ese movimiento dejó de existir y lo que hay es una expresión política que su único objetivo es mantener 1 o 2 diputados para mantenerse vivo como organización política. A mí no me interesa eso, porque yo no tengo el interés de volver al Congreso o de tener un puesto público, sino me interesa es que se conozca la verdad y principalmente que el pueblo de Guatemala, los pueblos de Guatemala logren reconquistar sus derechos, sus historias, sus pertenencias, porque muchas de esas cosas se han perdido en esta lucha en la que no se ha hecho lo suficiente para que la población en general la conozca y para que la población en general luche por recuperar todo lo que en los pueblos de Guatemala son dueños. En Guatemala es un país que tiene
4 pueblos, o sea, los pueblos de origen maya, los xincas, los garífanas y los mestizos. Y es muy complejo. Guatemala es un país sumamente complejo y difícil porque se hablan más de 23 idiomas en un territorio de 108.000 kilómetros cuadrados. Entonces, la batalla ahí es organizar a la población en un solo frente con objetivos comunes de toda esa gente. Sí, nuestra posición es que el movimiento revolucionario guatemalteco vuelva a organizarse y construya un solo movimiento revolucionario, porque la característica del movimiento revolucionario ahora es luchar por establecer un Estado nacional, un Estado que represente a los 22 pueblos y un Estado con una constitución nueva que permita recuperar las riquezas nacionales, tanto naturales como estratégicas, y construir un nuevo país, un país democrático. Un país además en el que quepan todos y todas. Exacto. Y es un tremendo desafío. Comandante, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y por contarnos todo esto, por sus reflexiones. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Ecuador. A un mes de las elecciones presidenciales, la más reciente encuesta sobre intención de voto revela que el binomio de la Revolución Ciudadana se ubica en primer lugar con amplia ventaja sobre el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner y el otra vez candidato Yacu Pérez. Presentamos esta radiografía y la analizamos. Al volver, estamos en Es Noticia. En Noticia Ecuador, el movimiento de la Revolución Ciudadana lleva la delantera sobre los demás aspirantes, según datos de la más reciente encuesta de cara a los comicios generales anticipados, que recordemos serán el próximo 20 de agosto. Vamos a verlo. Un estudio de investigación de la encuestadora Comunicaliza, realizado entre el 16 y el 18 de junio, mostró que los entrevistados votarían a favor del movimiento Revolución Ciudadana. Entre los candidatos presidenciales, se consolida en primer lugar Luisa González, líder del partido Revolución Ciudadana, con 25,9%. En segundo puesto, con el 11,2%, está el candidato Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de Lenín Moreno, auspiciado por la alianza Actuemos. Luego, en tercer lugar, con 10,3%, se ubica Yacu Pérez, que aspiró al Ejecutivo en 2021 por el movimiento Pachacutic y ahora busca llegar al Palacio de Carondelet con el respaldo de la coalición formada por Unidad Popular, Partido Socialista Ecuatoriano y el Movimiento Democracia Sí. Sin embargo, de las 3.656 personas entrevistadas, un 18,4% aún está indeciso y un 13,2% votará blanco o nulo. Por otro lado, entre las prioridades de la ciudadanía a resolver está la inseguridad, la situación económica y la generación de empleo, de acuerdo con Comunicaliza. Los encuestados consideraron que la mejor candidata para luchar contra la delincuencia está Luisa González, con 22,6%, seguidamente Otto Sonnenholzner, con 10,6%, y Yacu Pérez, con 10,1%, mientras un 21,8% no sabe. Al respecto, la candidata Luisa González manifestó que su nación necesita una conducción idónea. El país no está para experimentar, el país no puede perder un segundo más, el país ya eligió el capricho de una persona por ponerse una banda presidencial. Y hoy día tienen que contrastar cuándo estaban mejor. González consideró también que el instrumento constitucional conocido popularmente como la muerte cruzada fue lo mejor que le pasó al país, pues esta permitirá a la ciudadanía retomar la senda del desarrollo y el orden de los derechos. En el 2022, los homicidios intencionales alcanzaron una cifra récord de 4.603. Eso significó un 83% más que en el 2021
y ubicó al país con una tasa de 25 crímenes cada 100.000 habitantes. El próximo 20 de agosto, Ecuador irá a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y 137 legisladores, luego de que el actual mandatario, Guillermo Lasso, decretara la muerte cruzada y disolviera la Asamblea Nacional. Sumamos información de inmediato con nuestra corresponsal en Quito, Elena Rodríguez. Hola Elena, muy buenas noches. Primero preguntarte acerca de si allá hay reacciones por parte de los aspirantes, de candidatos y candidatas, después de conocer esta encuesta. Adelante. Tatiana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. En efecto, en las últimas horas y una vez que se han oficializado las inscripciones de las candidaturas de los 8 binomios que aspiran a la presidencia y vicepresidencia de Ecuador, dicho sea de paso, y esto es una información de última hora, el Consejo Nacional Electoral hace pocos minutos dio a conocer que ya calificó las candidaturas de Luisa González y Fernando Villavicencio. Esto tras subsanar incumplimientos. Tú recordarás que el órgano rector del sufragio había dicho que los 6 binomios presidenciales estaban calificados, pero que no habían presentado toda la documentación, los binomios correspondientes a la Revolución Ciudadana y el expresidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio. Ya el CNE ha dicho que con esto quedan en firme los 8 binomios, los 8 candidatos que aspiran a la presidencia de Ecuador. Con lo que quedan los siguientes candidatos: Luisa González de la Revolución Ciudadana, es decir, del movimiento del expresidente Rafael Correa, también Otto Sonnenholzner, que fue el vicepresidente de Lenín Moreno, Yacu Pérez, que ustedes ya lo reseñaban en la información que veíamos en este programa, en Es Noticia, Fernando Villavicencio, Javier Herbas, Jan Topic, Daniel Noboa y Bolívar Armijos. Esos son los 8 candidatos que aspiran a la presidencia de la República. Tras la inscripción de estas candidaturas ha circulado, como bien ustedes mencionaban, una primera encuesta de intención de voto que revela interesantes datos, no solo con respecto a las preferencias de los ecuatorianos a estas alturas, ¿no? Cuando faltan exactamente 2 meses para que sean 13 millones de ecuatorianos que acudan a las urnas para expresar su voto, sino también las problemáticas que aquejan, que inquietan a sus vidas cotidianas, y en función de aquello, los perfiles más atractivos para solucionar dichos problemas. Se trata de esta encuesta de Comunicaliza, una encuestadora avalada, registrada ante el Consejo Nacional Electoral, que muestra los números que ustedes ya mencionaban. La intención de voto está liderada por Luisa González con 25.9%, seguido por Otto Sonnenholzner con casi 15 puntos por debajo, es decir, con el 11%, y en tercer lugar Yacu Pérez con 10.3%. A este último, dicho sea de paso también, el presidente de la CONAIE, Leonidas Diza, dijo que el movimiento indígena no lo respaldaba, que ellos más bien marcaban distancias y creían que apoyarían o se dedicarían más bien a recuperar el movimiento indígena, el partido político Pachacutic. Luisa González, ya lo dijimos, es una candidata del correísmo. En la misma encuesta se revela que Rafael Correa, presidente de este país durante 10 años, 6 años después de haber dejado el poder, goza de una aprobación de casi el 51%. Tatiana, te puedo decir, a riesgo de sonar anecdótica, que, por ejemplo, en las conversaciones cotidianas, en los mercados, en las calles, se escucha a la gente, al ecuatoriano de a pie, decir que votará por la candidata de Correa. Así la relacionan. Es decir, la estrategia de Luisa cuando dice que su principal asesor será el expresidente es una estrategia que parecería estar dando resultados. Para una primera vuelta, cabe decir también que se necesita 40% más 1 y una diferencia del 10% con el segundo. Pero además, Tatiana, en la encuesta se habla de los principales problemas o de las preocupaciones de los ecuatorianos. En primer lugar está la inseguridad con el 35.5%, luego la falta de empleo, que se ubica en el segundo lugar con el 18%, la situación económica del país con un 11.7%, y cuando la encuestadora pregunta qué candidato es el más apto para resolver estos problemas, las respuestas coinciden que es Luisa González, la más apta para atenderlos. Estamos, como ya te decía, exactamente a 2 meses de que se lleven adelante los comicios, y serán en estos 60 días
cuando los binomios deberán exponer sus propuestas y sin duda sus planes de gobierno apuntarán a resolver estas problemáticas que han sido identificadas como las más urgentes, las más necesarias de ser atendidas. Y aunque el cronograma publicado por el CNE dice que son apenas 9 días para hacer campaña, desde ya los aspirantes recorren las ciudades, dan entrevistas a medios de comunicación con el objetivo de convencer a los ecuatorianos. Pero será el 20 de agosto cuando sabremos si sus estrategias dieron o no resultados. Y esa es, Elenita, la encuesta definitiva. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Pérez. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Tatiana Larrea, directora de Investigaciones y Estudios especializado en CIES, investigadora social en opinión pública, diseño de estrategias políticas electorales. Nos acompaña también desde Quito. Tatiana, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Hola Tatiana, buenas noches, qué gusto verte. Muchísimas gracias. Rápidamente para nuestra audiencia recuerdo los porcentajes de acuerdo a la encuesta que ustedes han presentado. Luisa González 25,9% intención de voto, Otto Sonnenhosner 11,2%, Yacu Pérez 10,3%, Fernando Villavicencio 8%, Xavier Hervas 6,2%, esto de cara a una primera vuelta. ¿Cuál es el análisis que haces con respecto a este porcentaje? Bueno, espérate, tengo un eco, voy a desactivar esto. Ya, perdóname. No sé si ahí se escucha bien. Sí, te escuchamos bien, adelante. Ya, muchas gracias, sí, porque me estaba oyendo yo. La encuesta que se ha presentado, que de lo que entiendo es de la empresa Comunicaliza, primero tenemos que ver, estaba yo chequeando, es una encuesta que es de metodología digital, me parece. No estoy muy segura porque no es mía, ¿no? Ahí hay que tener ciertas precauciones al analizar la investigación, ¿no? No es que no es válida, es muy válida, sí, pero tenemos que tener cierta precaución. Tatiana, es digital, tal como lo dices. Ese es parte de la ficha técnica, así es como se presentó. Entonces, eso es lo que nos tiene que dar cuenta. Es que lo que tenemos es una encuesta reducida, limitada, no es que sea no válida, pero que tenemos que tener claro que el universo es la población que accede a redes y que contestó la encuesta. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces las empresas de buena fe presentan datos, luego salen otros datos, porque además la dinámica de la campaña cambia y dicen no, las encuestas se equivocaron. Las encuestas no se equivocan, es que van tomando la temperatura en el momento en que se levanta la información. Es una fotografía. Entonces, esta fotografía de este momento, de estas fechas que nos ofrece esta empresa encuestadora, nos está diciendo que hay al menos 3 candidatos en la punta, ¿sí? De los 8. La primera, la Revolución Ciudadana, con su candidata Luisa González, que tiene un 25%, ¿verdad? Abajo, a una distancia considerable, está Otto y Yacu, ¿sí? Que tienen prácticamente el mismo porcentaje. Hay algunas cosas que hay que puntualizar en el análisis. Lo primero es que la Revolución Ciudadana es la organización política que tiene mayor fuerza al momento y que lo ha tenido desde sus inicios, una mayor fuerza de estructura de militancia. Es decir, que es la organización política con mayor capacidad de movilizar militancia para hacer una campaña electoral. Una campaña electoral integral que no solamente sea en redes o en medios tradicionales, sino que haga lo que cualquier campaña que pretende ser exitosa hace, que es territorio. El contacto directo, el contacto con la ciudadanía, con los electores, ¿no? Entonces, ahí hay una ventaja, ¿sí? Lo otro que es importante ver en esta foto que nos ha ofrecido la empresa es que hay alrededor de un 31%, si tomamos en cuenta indecisos y votos inválidos, que no expresa una opinión. Y ese es un elemento en el tablero que tenemos que considerar hasta el final, hasta el día 20 de agosto. ¿Qué pasa con ese 31%? ¿Para dónde empieza a decantar? Si realmente va a tomar una posición al final en la elección o se va a quedar en ese espacio.
En particular, Tatiana, quiero preguntarte acerca de ese 30%, cuando lo observamos en detalle, 18% ha dicho que no sabe aún por quién va a votar de los 8 binomios presidenciales. Teniendo en cuenta que esto es un voto obligatorio, ¿cómo lo analizamos? Sí, por eso justamente ese porcentaje es muy alto y es importante analizarlo de forma cualitativa. ¿Qué está pasando con esos electores y esas electoras que no están tomando una opción? ¿A qué se puede deber esto? Hemos visto también en el análisis que ustedes hacían previo a que yo me integre, el tema de los problemas que está viviendo la ciudadanía actualmente. Lo que estamos viviendo en el Ecuador es una crisis muy profunda, una crisis social, una crisis económica y una crisis también moral en términos de que vivimos la peor etapa de nuestra historia de violencia y de inseguridad. Entonces, en un ambiente tan negativo, el estado de ánimo de la población ya ha llegado a niveles inéditos, ¿no? Cuando nosotros en nuestra consultora medimos el estado de ánimo, tenemos escalas para ir midiendo de acuerdo a un análisis de multivariado, ¿no es cierto?, de algunas variables combinadas, y estamos nosotros ya en el escalón más bajo de pesimismo. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente tiene y empieza a sentir impotencia frente a lo que sucede con sus vidas, no solo con el país, ¿no? Porque la crisis está afectando a su cotidianidad. Entonces, esa impotencia normalmente lo que lleva es a una falta de confianza, no es una apatía, porque no puedes ser apático si te están asaltando, te están violentando, te están matando y te estás muriendo de hambre. No hay manera de ser apático, ¿no? Claro. No es una apatía, es una desconfianza en todo lo que significa la política, ¿no? Y tremenda preocupación. Y de allí también entonces vendría, Tatiana Tocaya, la misma explicación, el voto blanco nulo sobre el 13%. Una expresión también de esa preocupación, de esa molestia nacional. De esa desazón también. Sí. Y a eso le sumas la falta de identidad que nosotros llamamos, que es la falta de conocimiento de todos los candidatos. Los 8 candidatos que están ahí, hay muy pocos que tienen un nivel de identidad alto, ¿no? Generalmente los que ya han participado en las elecciones, que podemos decir que son Otto, tal vez el candidato Hervas, y puede ser Yacu, ¿no?, que son de los más conocidos. Los otros, incluida la que ahorita puntea por la Revolución Ciudadana, no es un personaje que el electorado conozca mucho, que identifique mucho su nombre o conozca su trayectoria. Entonces también tienes ese elemento, una elección al apuro, que nos agarró así de urgencia, con candidatos poco conocidos, que algunos sí identifican el nombre o la cara del candidato, pero falta ese siguiente nivel de conocimiento de un candidato o candidata, que es la imagen, la profundidad de esa imagen y la credibilidad, que es lo que al final cierra el círculo de combinación de variables que permite entender o activar el voto, ¿no? Entonces tenemos eso, sí, y falta de conocimiento. En ese análisis que haces con respecto a los candidatos, quiero preguntarte específicamente por quien puntea en las encuestas, Luisa González. Es una candidata que tiene una amplia trayectoria a nivel nacional, luego dedicada además, como bien reza su currículo, su hoja de vida, a tareas más locales. Así que a nivel nacional se conoce poco de ella, mucho menos a nivel internacional. En términos electorales, ¿esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Cómo se sopesa? Además, en el proceso que bien nos dices complejo que vive el Ecuador. A ver, esta elección es muy complicada porque es al apuro, como decíamos, poca preparación de las organizaciones políticas para enfrentarla y muy poco tiempo para hacer campaña. Y muy poco tiempo para gobernar para el que gana, ¿no?
En el caso de cualquier candidato, y tú me preguntas puntualmente sobre Luisa González, el problema es que en una campaña la elección no se da por el currículum vitae, no se da por la hoja de vida. La elección se termina dando y el voto se termina motivando por una cantidad de factores que hay que irles investigando cada campaña, porque siempre van a haber algunas que se mantienen, hay otras que aparecen, y sobre todo en coyunturas tan complejas como la que vive el Ecuador actualmente, ¿no? Entonces no basta tener una hoja de vida, de experiencia, de haber hecho cosas en el sector público. Otro puede presentar que, por ejemplo, hay un candidato que presenta que él ha luchado en guerras y es súper valiente y puede combatir a los malos. No es necesariamente eso, esa hoja de vida o esa expertise que presenta. Tiene que ir combinado con algunos indicadores que debe irse construyendo dentro de esa candidatura. Gana no el que tiene mejor hoja de vida, gana el que conecta con el electorado. Y para conectar con el electorado hace falta mucho trabajo de sensibilidad, de investigación, sobre todo cualitativa, de entender el escenario, de entender a los adversarios, y también es un tema estratégico, ¿no? ¿A qué le apuntas? Por ejemplo, la candidata de la Revolución Ciudadana le apuesta a ganar en primera vuelta. ¿Qué pasa si eso no se da? Ya no se ha dado 2 veces antes, ¿no? Recordemos que tanto en el 2017 como en el 2021 los binomios de la Revolución Ciudadana se quedaron a casi nada de ganar en primera vuelta, y en la segunda, la primera se ganó, pero en el 2021 pues no se pudo ganar, no se alcanzó. Entonces son escenarios complejos, es un escenario favorable si es que se logra ganar en primera vuelta, que no es fácil, pero también las campañas, cualquiera de ellas, deben pensar en ya desde ahorita una estrategia de segunda vuelta. ¿Qué pasa si llegan a segunda vuelta? Deben tenerlo en cuenta, claro, en un escenario muy, muy complejo, y como bien dices, Tatiana, en unas elecciones express y con un tiempo de campaña tan corto, de una semana solamente prácticamente. Muchísimas gracias por tu análisis, Tatiana. Muy interesante y profundo. Buenas noches. Gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, España. De escándalo en escándalo, así avanza el movimiento político de los partidos tradicionales con los emergentes. Todo en busca de lograr mayoría parlamentaria para formar gobierno a 2 meses de las elecciones anticipadas. Les contamos al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia España, la tensión electoral crece. La derecha arrasaría con el 32% de los votos en las elecciones generales de julio próximo, según un análisis de encuestas nacionales. Vamos a ver de qué se trata. Tribunal de Medios de Comunicación Pública, la derecha arrasaría el 23 de julio. El Partido Popular sería la fuerza con más ventaja, con el 32% de los votos y 138 escaños. El Partido Socialista Obrero Español, PSOE, se posicionaría en segundo lugar, con un 26,6% y 101 escaños, seguido de Vox, con 14,2%, y la coalición izquierdista Sumar, con un 12,9%. Esto significa que el PSOE perdería 19 diputados en el Parlamento. Así, la incertidumbre política aumenta. La unión entre el Partido Popular y la extrema derecha, encabezada por Vox, es una de las más fuertes en las regiones autonómicas, aunque en algunas como Extremadura no han llegado a acuerdos, mientras el Partido Socialista y Sumar
concurrirán a la jornada electoral en representación del centro y la izquierda. Esta semana, el Partido Popular aceptó asistir a un debate cara a cara entre su candidato a los comicios, Alberto Feijóo, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien aspira a la reelección. La participación de Sumar en la reunión aún no ha sido confirmada. Mientras tanto, la tensión crece entre estas figuras políticas. Este martes, la líder de Sumar respondió ante las declaraciones de Feijóo, quien calificó la violencia machista como un divorcio duro, haciendo referencia al caso de un activista político del Vox. Ha cumplido la sanción, es verdad. Se ha producido hace 20 años, es verdad. Tuvo un divorcio duro y conllevó pues un abuso verbal hacia su exmujer. Ayer el señor Feijóo ha legitimado que se maltrate a las mujeres físicamente e intelectualmente, que se ejerza la violencia sobre nosotras, sencillamente porque alguien está en un proceso de separación y esto le invalida para gobernar nuestro país. En materia feminista, Yolanda Díaz negó el veto hacia una de las activistas políticas más fuertes del partido Podemos, Irene Montero. Créame, esto ha sido muy difícil, ha habido renuncias, ha habido, como saben, de todo. Yo quiero poner en valor, además, el trabajo de Irene Montero, el trabajo de Alberto Garzón, de Jaume Asens, de tantísimas personas que además van a continuar en la política española. Díaz también considera que Feijóo no está calificado para gobernar y denunció que desconoce la realidad del país en el área social y económica. De hecho, esos son asuntos sustanciales por los que el pueblo español espera soluciones, así como el incremento en la cesta básica, la sanidad y el fin de los desahucios. Así está por ahora, de cara al 23 de julio, los movimientos políticos en el contexto principalmente del Partido Popular, de Vox en la extrema derecha, y el Partido Socialista Obrero de España. Veremos lo que sucede, los mantendremos al tanto. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Hasta mañana.